Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor, con María Elena Vega, Romina Román y Claudia Villegas. La mejor forma de invertir tu tiempo. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que sigue aquí en Grupo ASIR y que ahora nos acompaña aquí en Salud, Dinero y Amor, su programa de economía, de finanzas, pero sobre todo de bienestar. Soy Claudia Villegas y me da muchísimo gusto que durante la próxima hora nos acompañe a un programa que hemos preparado en donde pretendemos darle pistas, reflexiones sobre su economía y sobre sus finanzas. Pero antes de continuar, quisiera saludar con mucho cariño a mis queridas compañeras y colegas. Romina Román. Gracias, Claudia. Feliz de estar contigo, con mi amiga María Elena Vega, pero sobre todo con las personas que nos hacen favor de escucharnos lunes y jueves de 9 a 10 de la noche. Nuestra recomendación sigue siendo que se cuide, que no baje la guardia, no salga a menos de que sea absolutamente necesario. Estamos a la espera de una posible tercera ola luego de las vacaciones de Semana Santa, así es que hay que seguir redoblando esfuerzos. No olvide doble cubrebocas, gel antibacterial, pero sobre todo una sana distancia. Y por supuesto María Elena Vega. Gracias, Claudia, muy buenas noches. Amigos, gracias por acompañarnos. Le hemos preparado un gran programa. Romina Román, amiga, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Acompáñenos la próxima hora. ¿Qué hemos preparado para esta noche, María Elena? En unos momentos nos vamos a estar enlazando con Jaime González Aguadé, actual socio fundador de Trube Capital, una empresa de capital de inversión. ¿Está México en estos momentos siendo atractivo? ¿Qué pasa con sectores como el energético? ¿Qué pasa con el sector empresarial dentro de todo este vorágine de inversión y economía? De esto y más platicamos con él. Los temas de transparencia y de una adecuada rendición de cuentas son muy importantes en este momento, y para hablarnos de este tema va a estar con nosotros Laura Lisset Enríquez Rodríguez. Ella es comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia Info Ciudad de México, que cumple, por cierto, 15 años. También vamos a platicar con Denis Iris. Él es socio fundador de Vortec, una empresa dedicada a financiamiento de capital, que es lo que se necesita en estos momentos para los emprendedores, para las empresas que están buscando crecer. El sector asegurador, vía la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, prepara su 30 convención de aseguradoras de frente a esta nueva realidad. De verdad, es una convención donde se establecen muchos parámetros de lo que vamos a ver en los próximos meses en materia de blindaje, de seguridad, de pólizas, de este sector que está haciendo muchísimo en estos momentos de pandemia. De ello le vamos a traer detalles el día de hoy. Y en este periodo electoral, las propuestas de los candidatos están a la orden del día, y para hablarnos de la suya nos va a acompañar Dolores Padierna. Ella es candidata a la alcaldía de Cuauhtémoc. Tendremos un gran programa, amigos, amigas. Quédese por favor con nosotros aquí. María Elena, Romina y Claudia Villegas le piden que nos acompañen, y sin más preámbulo, comenzamos. La entrevista en Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias. Prometida es deuda. Nos da muchísimo gusto saludar ya vía telefónica a Jaime González Aguadé. Él es socio fundador de Trube Capital. Muchísimas gracias, Jaime. Muy buenas noches. Al contrario, un gusto saludarlas nuevamente después de ya un par de años de no hablar con ustedes, pero como siempre un gusto estar con ustedes y su auditorio. Jaime, al frente de una empresa de levantamiento de capital de inversión, ¿cómo estás viendo la situación en territorio nacional? ¿Hay apetito por levantar inversión? Mira, yo creo que sí, como siempre, a río revuelto, ganancia de pescadores, hay buenas oportunidades. Como saben, en el tema de la ley FinTech apenas se están autorizando pues las instituciones que cumplen con estos requisitos, y siempre habrá apetito para los que tienen buenas ideas, para los que presentan proyectos importantes, proyectos que se vean rentables en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, pues ahí vamos, y además no solamente en Trube no solamente nos dedicamos a eso, sino también a temas de autorización y regulación, pues que siempre están vigentes, ¿no? Entonces, sí hay apetito en el mercado. Como sabes, en Estados Unidos fue un año pues extraordinario para IPOs que tienen que ver con tecnología. Entonces es un tema que llegó para quedarse y que seguramente todavía va a haber más en el tema de fintech, que todavía va a haber más desarrollos y oportunidades en
en el corto plazo y en el país. Jaime, te saluda Claudia Villegas. Gracias por esta entrevista. En Truvec Capital están ustedes pues aprovechando la experiencia de varias décadas en el sector financiero y a mí me gustaría, Jaime, si nos puedes hablar un poquito sobre la responsabilidad que ahora como consultor ves en el sector financiero, porque se habla mucho de que es el sector, junto con el de tecnología, como mencionabas, uno de los más sólidos en medio de esta necesaria recuperación después de la pandemia. Sí, Claudia, la verdad es que es una muy buena pregunta. Como dices, trabajamos pues muchos años, 20 años en el sector público, pero de los dos lados del escritorio, tanto como reguladores y supervisores, como el otro lado como operadores. Si te acuerdas, inclusive pues nos tocó hacer la financiera rural, fui director general de Bansefi, ¿no? Ahora el Banco del Bienestar. La verdad que es un sector, el sector financiero en México, sector bancario en particular, pues es un sector bien capitalizado, con buena regulación, con pues buena supervisión, podría yo decir, que se hizo la tarea a partir de 1994, si recuerdan, en el 2008, 2009, que fue una crisis financiera en el mundo. El impacto en México fue relativamente poco en términos bancarios. Es porque ya se habían hecho pues la tarea y se habían establecido las reglas, sobre todo las de capitalización suficientes. Después vino Basilea III a partir del 2008 y México adoptó muy rápidamente estas nuevas medidas y lo pudo hacer, en algunas de ellas inclusive sin cambiar nada de la regulación, porque ya las había establecido. Entonces, yo creo que de ese lado podemos estar tranquilos. Sigue siendo una banca sólida. Se va a enfrentar ahora a la peor recesión que ha tenido el país desde la Gran Depresión de los 30 y no se ve una recuperación económica muy clara hacia adelante, a pesar de que el Fondo Monetario recientemente sacó pues un aumento en el crecimiento para México, pero hay que recordar que venimos de crecimiento importante, ¿no? Entonces yo creo que los bancos tienen que estar y las autoridades tienen que estar pendientes de cómo se va a comportar la cartera vencida pues ya en el corto plazo, a pesar de las medidas que se habían tomado el año pasado. Eso por un lado. Y por el otro lado, por la ley FinTech que se autorizó en 2017, apenas este año, 4 años después, se han autorizado las primeras figuras al amparo de esta ley. En términos de regulación y desarrollo tecnológico, 4 años, pues es una eternidad. Creo que la ley da espacio para que haya innovación, eso lo cuidamos mucho, pero me parece que tendrá que haber pues algún tema que facilite la creación y autorización de estas entidades, Claudia. Gracias, Jaime. Buenas noches. Te saluda Romina Román. Estamos platicando con Jaime González Aguadé. Él, como bien lo dijo, fue director general del Bansefi, ahora Banco del Bienestar, pero también fue presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y con base en tu experiencia en ese sector, Jaime, ¿cómo estás viendo el crecimiento en la cartera vencida? Pero también, ¿cuál sería el impacto que podrían tener los bancos toda vez que va a entrar en vigor esta ley que va a regular el outsourcing y que los grupos financieros, los bancos, las casas de bolsa tienen un elevado componente de este esquema? Bueno, el tema de la cartera vencida, yo creo que sin duda las políticas que se establecieron el año pasado por parte de las autoridades hacendarias, autoridades financieras, pues era nada más dar espacio de unos 4 meses, luego me parece que se prorrogó para hacer algunos pagos y para algunos créditos y si estabas autorizado, pero pues como sabemos no ha habido apoyos reales, ni fiscales, ni monetarios a los empresarios, a los consumidores, y sí, lo que sí es cierto es que cayó la economía en alrededor del 10%, y eso evidentemente tiene un impacto en las gentes que tienen y en los proyectos que tenían crédito asociados. Entonces yo no veo cómo esto no tenga un impacto en la cartera vencida de los bancos, querida Romina, como lo estabas tú ya señalando. Afortunadamente tienen buenas reservas los bancos y están bien capitalizados. Tendrán que verse hacia adelante, pues si salen programas para ayudar más de fondo a los acreditados, que me parece que a lo mejor va a haber esa necesidad. Ahora, por el otro lado, es cierto, el tema del outsourcing, Romina, pues ha ayudado a que los bancos tengan, por un lado, mayor flexibilidad laboral, que es muy importante. Me parece que sí es cierto que a lo mejor se pueden contar historias de abuso sobre el outsourcing, pero lo que también logran es que tengas mucha flexibilidad como empresas cuando hay ciclos para arriba o para abajo de poder contratar o descontratar a gente
innecesariamente incurrir en todos los costos. Si se incorporan estas personas, va a haber dos opciones, ¿no? O los bancos se hacen más eficientes y no contratan a todos, o los incorporan a todos los que están bajo el esquema de outsourcing, y entonces pues sí va a haber una presión sobre los costos de los bancos. Independientemente de eso, me parece que no son costos que le causen ningún problema a ninguno de los bancos que hoy están en operación. Jaime, tú también fuiste director general de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo estás viendo el sector energético de frente a esta situación que estamos viviendo, a la incertidumbre que existe por no saber cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué podemos esperar? ¿Hay inversión o hay inversión? Pues mira, en general me parece que se atraviesa por un grado de incertidumbre grande. La verdad es que me parece que la reforma que se había hecho, independientemente de cómo se llevó a cabo, que puede haber discusiones, pero me parece que iba en el buen camino, pues hacía que el mercado energético fuera más competitivo y sobre todo que las inversiones que son muy cuantiosas y se pagan de largo plazo, pues estuvieran sujetas a un marco que, aunque se estaba todavía en exploración de ese marco regulatorio, pues que fuera un marco que todo el mundo conocía y que presumiblemente no tendría cambios que afectaran la inversión para estos proyectos en el largo plazo. Desafortunadamente me parece que la incertidumbre que hoy se está incorporando, pues hace por un lado que la gente que hoy está con sus proyectos no sepa qué va a pasar con ellos, y eso te limita pues nuevas inversiones, te limita etapas de crecimiento, te limita pues los planes que puedas tener. Y por el otro lado, sin duda, no va a haber nuevos proyectos en el corto plazo hasta que no se haya más claridad en este tema. Y eso hace que en dos empresas que son muy importantes, como bien señalabas, pues me tocó pasar por el sector energético y ahí darme cuenta de la importancia que tiene el sector energético para el país. Sin él, sin la electricidad no podríamos estar hablando ahorita nosotros, y sin la gasolina, aunque ahora viene todo el cambio de matriz energética hacia coches eléctricos, pues no podríamos estar cada uno desplazándonos hacia donde quisiéramos. Entonces me parece que estas dos empresas había dos vías para fortalecerlas, una haciéndolas competir y la otra con una estructura que se había probado desde hace muchos años, que seguir invirtiendo en ellas. Hay que recordar que ni el Tratado de Libre Comercio ni los regímenes anteriores habían alterado eso. Estas dos empresas seguían siendo monopolios del Estado y no se cambiaron de forma importante hasta la reforma energética de la administración pasada, por lo que cómo y quiénes podían participar en el sector energético. Entonces me parece que sí hay un buen pedazo de incertidumbre que todavía se tendrá que resolver tanto para las empresas públicas como para las privadas. Muchísimas gracias, Jaime González Aguadé. Él es ahora socio fundador de Trouvé Capital, y de verdad felicitarte, Jaime, porque hace mucha falta esta visión desde la perspectiva de expertos que han conocido el sector. Ojalá que se pongan de acuerdo en el sector eléctrico y que en alguna ocasión podamos volver a platicar contigo sobre lo que está pasando desde la perspectiva, bueno, pues ya de consultor privado. Al contrario, muchas gracias a usted, muchas gracias por la llamada y siempre a su disposición, como siempre, las tres. Quédese con nosotros aquí en Salud, Dinero y Amor. Sus amigas Marielena Vega, Claudia Villegas y una servidora Romina Román. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Mujeres de Radio, Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias.